Estábamos hablando de el utilitarismo como criterio o como entorno general para entender las acciones. Ahora, habiendo entendido eso, también podemos ubicar la explicación de María Teresa López de la Vieja dentro de un entorno que podríamos llamar el liberalismo contemporáneo. Y también por eso es que esto está entroncado también con lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque el liberalismo tiene que ver con esa explicación a propósito de lo que, en qué consiste las libertades individuales o la libertad en general, digamos, en nuestra sociedad, digamos. Y esa es una discusión que está en Hobbes, que está en Locke, que está en Rousseau, se acordarán. Entonces, por eso también hay una continuidad entre política y ética en esta discusión. Ahora, desde el punto de vista utilitarista, podríamos explicar que dentro de un entorno donde se respetan las libertades individuales, el único pretexto según el cual a un individuo se le puede imponer alguna línea en relación con su acción es cuando se trata de contener algún tipo de mal. ¿Qué quiere decir esto? De que las normas, las formas generales de hacer, solo se pueden meter con las acciones de un individuo, o al menos eso es lo que generalmente entendemos en nuestras sociedades. Solo se pueden meter, insisto, con las acciones de un individuo si y solo si estas acciones causan un daño a otros. ¿Ya? Me imagino que ustedes desde que estaban en la escuela escuchan aquello de que uno puede hacer lo que le dé la gana siempre y cuando la acción de uno no esté generando un inconveniente, un problema, ¿ya? Siempre que uno no le haga daño a otra persona. ¿Ya? O también un corolario de esto, o sea, es más o menos lo mismo, pero con algún tipo de variación, es que la libertad de cada uno termina hasta donde llegan las libertades de los demás. A donde empieza la libertad del otro, termina la mía. ¿No? O hasta donde llega la libertad del otro, más bien, llega también la mía. O sea, yo no puedo pasar por encima de los demás no pueden pasar por encima mío, por lo menos no de manera habitual, de manera normal en las sociedades en nuestras sociedades liberales contemporáneas. Creo que eso es fácil de entender. Igual si tienen alguna pregunta, pues por favor. Y ahora Steven decía que era lo último que iba a decir. No, Steven, siéntase en libertad de hablar, no se preocupe. Ahora, esto nos ubica en una puesta de frente entre los individuos y el grupo. O también podemos decir, también nos pone a confrontar, por lo menos a fijarnos en las acciones de los individuos frente a los individuos, ¿verdad? En este sentido, lo que importa en este tipo de explicación que estamos siguiendo con López de la Vieja es que la ética que se sigue de esto, la explicación que hacemos a propósito de las acciones en general en este entorno explicativo, es que lo que estamos tratando es de mejorar precisamente la mayor cantidad posible de bienestar. Acá lo que ponemos es que no es una ética de la prudencia, como serían algunos autores, por ejemplo, los estoicos, entre ellos Séneca, en el sentido, y esto también de nuevo se relaciona con con la primera pregunta que hizo Steven al inicio de la clase. Las éticas de la prudencia lo que tratan es de establecer cuáles son las acciones que derivan en mejores formas de vivir para los individuos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como el siguiente. Sabemos, hoy en día se sabe, que el fumado es nocivo para la salud. ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes fuma. Pero el punto es que, aun cuando sabemos que el fumado es nocivo para la salud, aun cuando podemos recomendarle a la persona que no fume, ¿verdad? Dentro de nuestras sociedades no hay con normalidad, digamos, criterios mediante los cuales podamos decirle a alguien, digamos, sin más que su hábito de fumado está
tajantemente prohibido. ¿Ya? Podemos limitarlo en ciertos aspectos. Por ejemplo, hoy en día la gente no puede fumar en espacios públicos, por ejemplo, en un restaurante, ¿verdad? O en un salón de clases, o dentro de una institución pública, o dentro de, no sé, en una fiesta. La gente no puede fumar. Puede fumar solo en los espacios en los que donde esté, digamos, donde le sea posible controlar todas las normas de conducta del lugar, por ejemplo, dentro de su casa, ¿verdad? Pero en lugares públicos no se puede fumar, ¿verdad? Ahora, el punto es, aunque sabemos que fumar es algo malo, ¿verdad? En una sociedad que respeta las libertades individuales, a uno no le van a decir que deje de fumar por ley, ¿verdad? Porque no se trata de eso en nuestras sociedades. Y por eso, y esta ética, digamos, que toma el daño como principio, no se fundamenta en principio en lo que sería mejor solamente, sino en lo que, además de que sería mejor traer a colación, pueda además, de alguna manera, legitimarse sin dañar las libertades de los individuos, de los sujetos, ¿verdad? En ese sentido, el criterio no es tanto el de la libertad individual o el de propugnar por la libertad individual, sin más, sino esta ética de lo que se trata es la de no dañar a otros. ¿Ya? Lo que se quiere es que las acciones no tengan consecuencias indeseables en otras personas. Consecuencias indeseables, consecuencias además negativas, destructivas en otras personas. Espero que esto esté quedando más o menos claro. Tendríamos que decir unas ciertas cosas, ¿verdad? En relación con el deber individual y el deber social, tendríamos que poner ciertas pautas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, no se vale en general nosotros no legitimamos el que reduzcamos las libertades solamente por prevenir daños eventualmente. Eso ha sido toda una discusión ahora en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque en un momento como en el que estamos, en el que estamos generando, en el que estamos realmente en una condición de emergencia, el Estado puede intervenir diciendo, bueno, se va a, se van a restringir ciertas acciones. Si ustedes vieron, el fin de semana pasado, más bien, por ejemplo, el ejemplo sería el contrario, el fin de semana pasado, le dieron más libertad a las personas en el sentido de que hasta la semana pasada no se podía circular libremente los fines de semana, por ejemplo. Los fines de semana, solo un tipo de placa podía circular sábado y solo otro tipo de placa circulaba el domingo, fuera par o impar, dependiendo del caso, ¿no? Realmente yo la norma no me la aprendí porque yo no manejo, entonces no tengo vehículo, entonces, como no aplica para mí, entonces, ¿para qué me voy a aprender eso? ¿Verdad? Pero el punto es, eso en una sociedad como la nuestra solo se legitima y solo se entiende y solo se aguanta, que hay gente que ya no se lo está aguantando, sí y solo sí se está produciendo por medio de esa prohibición o de esa dirección de la acción, solo si se genera algún tipo de beneficio o si se previene por medio de ella algún tipo de mal, que es el caso, digamos, dentro del entorno que estamos ahorita. Se condicionan las libertades, se limitan las libertades en función de detener el avance de la enfermedad, ¿verdad? Ahora, esto es un inconveniente ciertamente, pero está en función, digamos, de ese bien general. La idea es meterse lo menos posible con las libertades de cada quien, ¿verdad? En ese sentido, el grupo social siempre, y eso lo hemos visto desde los contractualistas, desde el mismo Hobbes con el que empezamos, el grupo social siempre, de alguna manera, consciente en
limitar sus acciones o las acciones de los individuos en función de la convivencia, en función de la supervivencia. Hobbes lo dice, en función de la armonía, en función de poder sobrevivir, ¿verdad? Y eso es lo que está. Ahora, el texto de María Teresa López de la Vieja se llama El principio del daño. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio? En filosofía en general y en ética, como parte de ella, vamos a entender un principio como algo, podríamos decir, fundamental, ¿verdad? Que hace posible otra cosa. En algún momento, digamos, ya en el curso hemos venido hablando de lo que son condiciones de posibilidad, de esos elementos que tienen que estar ahí presentes para que se generen otras cosas. Bueno, los principios, en este caso, un principio ético, es algo que tiene que darse, ¿ya?, en función de que se produzca otra cosa. Y un principio en ética sería ese punto a partir del cual, ya sea que generemos acciones o sea que podamos explicarlas. Por eso decíamos que un principio en la reflexión filosófica puede ser relacionado con la praxis, ¿verdad? O relacionado con la teoría, ¿verdad? ¿Qué es un principio de acción? Por ejemplo, una máxima que se da uno a sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy honrado y yo nunca robo, ¿verdad? Entonces, eso yo lo tengo claro y por eso es que yo nunca tomo lo que no es mío. Eso es un principio de acción. Es un principio general, una máxima, un criterio, digamos, que limita la acción, que la explica, que la condiciona, perdón. Y un principio explicativo es cuando nosotros utilizamos dentro de una teoría algún tipo de concepto o noción o convertimos algún tipo de reflexión general de las acciones en un principio por medio del cual podemos explicar lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que decíamos ahora del utilitarismo, cuando definíamos utilitarismo, como ese propósito, digamos, de maximizar el bien o de disminuir el mal. Bueno, eso nos permite explicar las acciones de lo humano en función de cuáles acciones son deseables y cuáles no. Espero que esta distinción esté clara, porque a partir de ahora vamos a empezar a hablar de el daño como un principio de la acción y como un principio de la explicación. Bien. Si tuvieran alguna pregunta, recuerden, nada más la hacen. Vamos a definir el daño como un mal inmerecido, ¿verdad? Un daño es efectivamente algo malo que le sucede a uno, ¿verdad? Es algo, además de inmerecido, es indeseable, ¿verdad? Además de esto, es injustificable, ¿verdad? Y por lo tanto, es algo que a todas luces debería ser evitado, ¿verdad? El daño, en general, digamos, responde a otro principio que en ética es importante, que es explicativo y también un principio del actuar, que es el principio de justicia. El principio de justicia es aquel mediante el cual explicamos que a cada quien, digamos, se le da lo que le corresponde. A cada quien se le da lo que es suyo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A cada quien le corresponde cada quien debería tener acceso a aquello que le toca, a aquello que es suyo, ¿verdad? El daño, como una acción que vulnera a las personas, en general lo que hace es que violenta el principio de justicia. Y el daño como criterio, vamos a decir también que es un principio tanto moral como político. ¿Por qué? Porque está a la base de la acción y a la base de la reflexión, de las formas generales de hacer y de la relacionabilidad social en general. Ahora, vamos a ver ciertas características que hacen vamos a ver, que nos hacen tener que revisar el daño como criterio y que tengamos que explicarlo. Primero, el mal
nos visibiliza a las víctimas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Estamos haciendo una ética en la cual nos fijamos o por medio de este principio estamos dentro de la explicación ética fijándonos en aquellos o en aquellas que están recibiendo como consecuencia, ¿verdad? Esos males que estamos diciendo que son inmerecidos, injustificables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo que estamos es fijándonos en estas personas que reciben las malas consecuencias de las acciones de otros, de sí mismos, no importa. Ahí ya veremos cómo es el asunto, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque generalmente las explicaciones no las hacemos desde las víctimas, o las explicaciones, si toman en cuenta a las víctimas, lo hacen de manera menos directa, ¿verdad? O lo ven simplemente como una consecuencia, como algo a lo que llega la explicación eventualmente. Pero en este caso, si el criterio con el que estamos explicando las acciones y la relacionabilidad social es el daño, lo que estamos visibilizando es de entrada a la víctima, ¿verdad? Ahora, el mal, decimos, es el mal de la víctima, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Las víctimas generalmente se constituyen en tales, además cuando resultan de acciones que están sistematizadas rutinaria y recurrentemente. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente es un problema recibir un daño cuando algo ocurre, digamos, como cuando algo ocurre de manera circunstancial. Pero ese daño, aun cuando nos puede importar, en este caso no nos interesa tanto como ese daño que se genera cuando las personas habitualmente, cotidianamente, están en una situación social que las hace recibir las consecuencias negativas de las acciones individuales o colectivas, ¿verdad? En ese sentido, cualquier tipo de discriminación nos podría presentar a un determinado grupo que sistemáticamente y habitualmente está recibiendo daño, ¿verdad? No sé si con esto habrá alguna pregunta, algún comentario, pero los ejemplos que poníamos con el texto de Rancière caben para esta definición también. Y ojo, que Rancière no es especialmente, tampoco es que Rancière sea utilitarista, pero calza como principio el daño para explicar en este caso el problema de quien recibe las acciones, ¿verdad? Eh, Otra cosa es que el daño, consideramos que hay un daño específicamente cuando el mal además es inmerecido, causado además por otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el mal es inmerecido? Bueno, que era algo que para lo cual yo no hice nada, digamos, o no hay manera de justificar que yo esté sufriendo esta consecuencia, no hay ningún tipo de manera de justificarlo, ¿ya? Por ejemplo, sí, adelante. No, hay que entonces si el daño parte de un mal inmerecido y que es como contrario a la justicia, entonces, por ejemplo, un castigo que se hace a favor de la justicia está justificado de alguna manera o Es no cabe correcto, ahí. es correcto. Ahí ya no estaríamos hablando de daño, por ejemplo, si, vamos a ver, si yo me robara su celular, Stephanie, ¿verdad? Y usted me acusa, tiene, no sé, me graba, hay una grabación, etcétera, etcétera. Yo realmente no sé cuál es la pena o cuál sería la consecuencia legal de mi acto, pero digamos, para cuestiones del ejemplo, digamos que a partir de que usted denuncia que yo me robé su celular, yo termino en la cárcel, por decir algo, ¿verdad? En ese sentido, yo estoy en la cárcel, yo termino en la cárcel, me limitan mi libertad de desplazamiento, me confinan, ¿verdad? A una celda y cosas por el estilo. Obviamente todos esos inconvenientes son males,
pero no son inmerecidos. ¿Por qué? Porque están dados en respuesta a la acción que yo llevé a cabo cuando me robé su celular. En ese sentido, más bien está establecido que es la consecuencia que grupalmente hemos definido para ese tipo de acciones. ¿Se entiende, Stephanie? Sí, profe. Entonces, sí, ahí cuando el mal es merecido, entonces sigue siendo un mal, cuidado, sigue siendo un mal, sigue siendo un inconveniente, pero no es propiamente hablando un daño. Yo no podría reclamar de que ¿por qué me encarcelan? Yo no quiero estar encarcelado, yo quiero ser libre. Bueno, ahí no hay reclamo posible precisamente porque lo que estoy es siguiendo, digamos, en dirección de las consecuencias de mis actos, por decirlo de alguna manera. Bien, siguiendo con esto, ¿verdad? Por eso es que lo que decía aquí abajo también, Stephanie, que las libertades quedan sujetas a sanciones, ¿verdad? Las libertades, en el caso de que haya que, o mejor dicho, la única, como decíamos anteriormente, vamos a ver por aquí si nos podemos devolver. El único pretexto para que lo público se meta en lo privado, o sea, para que el grupo social condicione mi accionar, es cuando mis acciones dañan a otros. ¿Ven? Entonces, ahí realmente ya en la manera legal, en la manera general en que ocurre, en que operan las leyes, está operando el daño como un principio reconocible, digamos. Es posible reconocer el daño como contenido en las explicaciones por ejemplo, de las penas por algún delito. Ahí está operando, está ya incluido, por decirlo de alguna manera. Veamos el daño como punto de referencia, ¿verdad? El problema del daño es que muchas veces hay muchas acciones que terminan siendo sistematizadas, decíamos en algún momento, y que por sistematizadas se terminan, voy a decirlo así, normalizando, se terminan, otra palabra posible es naturalizando. Vemos completamente natural que se genere algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados que ya no nos preocupa. ¿Ya? Un ejemplo posible es, qué sé yo, la discriminación o, sí, los tipos de discriminación, por cualquiera que sea. Hay lugares a donde se normaliza que a uno lo discriminen, no sé, por cualquier tipo de motivo, por género, por color, por religión, por edad, ¿verdad? Como cuando, como cuando uno es niño y hay una reunión a donde están adultos hablando, ¿verdad? Y uno llega y se le ocurre llegar a interrumpir la conversación de los adultos. Bueno, es habitual, habría que ver qué tan habitual sigue siendo. Cuando yo era niño era muy habitual ver que si un niño llegaba a donde los adultos estaban hablando, inmediatamente le decían, no, papito, ¿verdad? Aquí estamos hablando las personas grandes, usted vaya, juegue, vaya por ahí. Eso uno crece viéndolo desde pequeño, ¿ya? Y llega un momento en que uno sabe en que ya uno interioriza el hecho de que siendo niño uno mejor en una reunión de adultos no habla. ¿Por qué? Porque está completamente excluido a partir de lo que es habitual y a partir de lo que es recursivo. ¿Cuál es el problema con eso? Que ocurre tanto y tan repetidamente que uno, por ejemplo, cuando es niño, eso lo interioriza. Y uno empieza a operar de esa manera. Y si uno nunca lo cuestiona, cuando uno llegue a ser adulto, lo más probable es que siga repitiendo ese tipo de conductas. Eso, ¿y qué significa normalizar o normalizar algo? Bueno, cuando uno lleva a cabo una acción que uno no ve por qué tiene que cambiarla, ni por qué tiene que buscarle algún otro tipo de posibilidad. Eso es normalizar una acción, ¿verdad? Y cualquier acción realmente se puede normalizar en última instancia, ¿verdad? Por ejemplo, cosas como la esclavitud en algún momento fueron vistas como algo completamente normal, como algo completamente habitual, como algo completamente justificado.
¿verdad? La discriminación por género también. Vean toda la tensión que hay ahora que pasó la ley de acoso callejero y de estos primeros juicios por violación que hubo. Mucha gente lo que decía es que realmente esto es un exceso, que ya ahora, por ejemplo, hay gente que dice, ya ahora no le podemos decir nada a las mujeres, ya no les podemos decir nada, como si fuera algo normal, que simplemente porque a uno se le ocurre decirle algo a una mujer, uno pudiera hacerlo. ¿Me explico? Esa normalización generalmente se relaciona de manera muy, muy, muy cercana con el daño. Y aquí traigo a colación una cita de Constantino Láscaris. Láscaris dice que a propósito de esto, de la normalización, de la habituación de una acción, Láscaris lo que decía es que lo que uno ve todos los días termina no viéndolo, termina no notándolo. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que está ahí, que ocurre, que es recurrente, y por eso es que uno lo ve con cierta naturalidad. Y el daño también es un caso de eso, ¿verdad? El problema es cuando el daño además se convierte en un dador de sentido. Hay ciertas, hay ciertas actuaciones que uno entiende de manera habitualizada como las esperables, y ya yo no puedo, digamos, ver otra opción. Vuelvo al ejemplo de quienes reclaman el hecho de no poder decirle más piropos o de no poder seguirse comportando como acosadores callejeros, porque no, es que qué feo, ahora ya no podemos decirle nada, qué feo, ya no podemos relacionarnos con ella, ya no les podemos decir nada. Bueno, efectivamente, si había algo que cambiar al respecto, eso tiene que dejarse de lado, por muy naturalizado que estuviera hasta el momento. ¿Se entiende? Y creo que ese ejemplo del acoso callejero es un ejemplo que nos cae como anillo al dedo para la situación que estamos tratando de explicar. Otra cosa con la noción, con el daño como noción, y es que nos permite hacer una distinción entre lo que vamos a entender como el agente y el paciente moral, ¿verdad? Agente, agencia. La palabra agencia o agente se relacionan estas palabras con el hacer. Por eso es que el agente moral lo vamos a entender como, como quien lleve a cabo una acción determinada, ¿verdad? Uno es un agente moral cuando está haciendo, ¿verdad? Y el paciente moral, o la paciente moral, va a ser quien padece la acción. O sea, quien recibe los efectos de la acción o de una acción determinada, cualquiera que ésta sea, es un paciente moral. Y quien la lleva a cabo es un agente moral. Esto es importante porque obviamente cuando estamos hablando del daño como principio ético, estamos hablando de que un agente lleva a cabo una acción que perjudica a un paciente moral. Entonces, vamos a ver un par o mejor dicho, tres delimitaciones, y ya con esto vamos terminando, a propósito del daño. O sea, ¿qué es lo que evidencia? Primero, ya habíamos mencionado que es importante porque permite hablar de las víctimas, ¿verdad? Y una ventaja adicional a eso es que el daño nos permite también hablar de pacientes morales no humanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esta concientización que agarró mucho auge a partir del último cuarto del siglo XX, a propósito del derecho de los animales y del bienestar animal y de los hábitos incluso, de matanza de los animales o de consumo de animales en determinados productos, o el uso de animales en algunas actividades, por ejemplo, investigativas, tiene que ver con una actitud a partir de la cual podemos situar a los animales eventualmente como pacientes morales. ¿Por qué? Porque están recibiendo una acción que podríamos discutir si es inmerecida, si es también
indeseable y todos los criterios que ya hemos venido diciendo a propósito del daño como principio moral. Esa sería una primera cosa, digamos, ventajosa del daño como principio. Otra cosa es que el daño se puede situar incluso enfrente de los que no me pueden devolver acciones adecuadas a mí. Por ejemplo, los animales también serían de nuevo un ejemplo en este caso. O también yo puedo hablar de daño en función del medio ambiente, aun cuando el medio ambiente, digamos, el medio ambiente no sería algo sobre lo que yo puedo imponer ningún tipo de deberes. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo situarme como un agente moral que causa daño incluso a un agente, a un paciente que genera daño sobre un paciente que no puede, que no está actuando, digamos, o que no puede tomar decisiones o defenderse o cosas por el estilo. El medio ambiente y los animales son dos ejemplos de pacientes morales, digamos, que podríamos traer a colación a partir de una discusión como esta y que no siempre son tomados en cuenta como tales. No sé si esto está quedando más o menos claro. Otro punto importante también es que ciertamente nos permite reflexionar desde lo humano y nos permite reflexionar a partir de cuáles son los criterios que humanamente utilizamos para explicar lo moral. ¿Qué quiere decir esto? Aun cuando me sitúa frente a lo no humano como paciente, ciertamente sí pone a lo humano como un agente, y esto es bueno, puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno en el sentido de que necesariamente hace que los seres humanos reflexionemos a propósito de lo que significa que nosotros seamos agentes morales. Porque muchas veces los seres humanos podemos llevar a cabo acciones sin tomar en cuenta las consecuencias, que esto es parte de lo importante con esta reflexión. Y por otro lado, tiene un punto que hay que tenerlo en cuenta y hay que llamar la atención a propósito de esto, y es que evidentemente está centrado en lo humano, y eso puede ser un problema, por lo menos de punto de partida, ¿verdad? Que lo importante de la explicación es que es una explicación que se da en función de que explique cosas para lo humano, aun cuando considere a pacientes a pacientes morales no humanos, todo está explicado, digamos, desde un punto de vista del humano, o sea, es antropocéntrico la explicación. Eso podría ser más bien una limitación, pero es una de las características que tiene necesariamente. Bien, entonces en general el daño es un principio, vamos a retomar esto, como algo a partir de lo cual podemos generar una explicación y algo a partir de lo cual podemos entonces establecer un tipo de vinculación en la relacionabilidad social, ética y políticamente considerada. No sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario. Bien. Ahorita mismo, entonces, lo que correspondería es subir, les voy a subir el material de Norberto Bobbio, que es con lo que vamos a estar trabajando la próxima clase. Y con Norberto Bobbio vamos a retomar las guías de preguntas. Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que vayan revisando también eso. Bien. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. Si Gracias, no hubiera, profe. Hasta luego. Exactamente, eso les iba a decir, que si no hubiera comentarios o preguntas, entonces aquí quedamos. Gracias, profe.